Primero quisiera leer este texto. Dice: toma 3 hombres y a los eruditos de Borsippa y busca todas las tablillas, todas las que tengan en sus casas y las que estén depositadas en el templo de Sida. Busca las tablillas valiosas que estén en sus archivos y que no haya en Asiria y envíamelas. Los funcionarios e inspectores y nadie puede negarse a entregarme una tablilla. Si ven un texto que crean que puede utilidad en mi palacio, búscalo, recógelo y envíamelo. Esta es una tablilla de arcilla que fue encontrada en Nínive, en Asiria, y que pertenece al archivo a las que elaboró seguramente los escribanos o los grabadores de tablillas del rey Asurbanipal. Y era la orden que él daba para crear la biblioteca de Nínive en Asiria, una biblioteca todavía anterior o previa a la biblioteca de Alejandría, tal vez la más famosa, pero esta de Nínive también guardó muchísima información, sobre todo de aquel reino de Asiria. Y subrayo que el rey Asurbanipal le dice a sus enviados que van a recolectar esas tablillas, dice: busca las tablillas valiosas, con información que pueda ser de utilidad en mi palacio, porque para eso sirve un archivo. Un archivo sirve para guardar cosas valiosas, cosas de importancia. Desde esa época se tenía conciencia de lo mismo. Hay muchísimas otras referencias de la época de la Biblioteca de Alejandría, de la época antigua, de la Constitución y aún antes del Reino de España, en donde se repite muchas veces este tipo de invitaciones o de peticiones para que se recolecten o se junten o se resguarden en los archivos información de utilidad e información valiosa. En los archivos no hay basura, en los archivos no hay cosas sin valor. Todo lo que se resguarda en los archivos es importante. De ahí el nombre de la presentación que hice. Quisiera explicarlo. ¿Por qué le puse "hay muertos que no se entierran"? Patricia me dijo: ¿le podemos poner un subtítulo? Porque suena medio extraño. ¿Por qué hay muertos que no se entierran? Porque resulta que de todos los archivos que existen, el patito feo de los archivos, el más vilipendiado de todos, al que se le confunde normalmente con un almacén, con una bodega, con el lugar de los trebejos, es el archivo de concentración. Y el peor de los epítetos que le dan es el archivo muerto. Y parece ser que al archivo muerto va todo aquello que no sirve. Yo diría, en el archivo muerto, que no debería existir, sino el archivo de concentración, que así es como debería llamarse, debe ir información valiosa, información importante, información digna de ser resguardada en esos lugares. Y esto es una paradoja muy vieja. Si le preguntan a todas las personas qué cosa es un archivo muerto, seguramente nos van a entender y nos van a explicar. Es un lugar donde se guardan papeles viejos. Es un lugar donde se mandan todos los documentos que ya no sirven. Es un lugar donde desalojamos todo lo que está en la oficina estorbando y lo mandamos para allá. Esos son los archivos muertos. Nada más alejado de la realidad de lo que un correcto sistema de archivos establece como un archivo de concentración. Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de que no todos los muertos se entierran. Por lo menos los documentos que se generan tanto en la administración pública o en instituciones de carácter privado y que merecen ser conservados van a estos archivos de concentración. Porque un archivo de concentración no es otra cosa, de acuerdo con la ley, que la unidad responsable de resguardar documentos. Documentos que, si bien, como ya se dijo en alguna plática previa seguramente,
no tienen un movimiento constante, ni siquiera se les incrementa información de manera paulatina, sino que su consulta es muy esporádica, muy de repente se les consultan, pero que se conservan durante un largo periodo, aún más largo el periodo que en el archivo de trámite. Estos documentos viven una especie de letargo, una especie de momento de reposo para llevarlos finalmente a su destino, que pueden ser dos momentos que ya veremos más adelante. Pero un archivo de concentración es un lugar, algo así como un espacio en donde se va desarrollando la valía de cierta información para que ésta se pueda resguardar finalmente en los archivos históricos. Esta definición, como pueden ver, aparece en estas disposiciones en materia de archivos que fueron publicadas en 2017. En la Ley General de Archivos se dice que el archivo de concentración es el que está integrado por documentos de archivo de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de atribuciones y funciones. Acuérdense que muchas veces las definiciones de los archivos tienen un doble o hasta triple significado. Hay veces en que la definición se refiere al lugar en donde se guardan los documentos. Hay otras veces en que la definición se refiere a los documentos mismos. Entonces, la ley General de Archivos maneja mucho esto. Me voy a referir generalmente a la Ley General de Archivos, porque estuve revisando la Ley de Archivos para el Estado de Sonora y es prácticamente un símil, una ley que está equiparada con la ley general para que pueda establecerse de la misma manera. Entonces, cuando hablo de la ley general, casi siempre me voy a referir también a la ley de archivos para el Estado de Sonora. No necesariamente en el mismo articulado o fracciones, pero muchas veces sí. En el caso de la ley de archivos para el Estado de Sonora, esta definición del archivo de concentración la encontramos en el artículo cuarto, fracción 4 de su misma ley. Y como pueden ver, y si revisan estas leyes, se van a dar cuenta que en ningún lado se va a hablar de archivos muertos. Repito, es el patito feo de los archivos. Es el menos consultado, es al que se le dan las peores instalaciones, es al que se le presta menos atención, es al que cuesta más trabajo darle presupuesto, pero tal vez, me atrevo a decir, es uno de los más valiosos, porque los documentos de archivo que se resguardan en el archivo de concentración son documentos históricos en germinación, documentos históricos que están naciendo. Vamos a lo siguiente. Dice la Ley General de Archivos que para todo archivo de concentración debe haber una persona responsable de ella. Y aquí quiero decirles que muchas veces les explicaré cosas que están establecidas en la ley o en la teoría de archivos, pero otras veces voy a expresar opiniones personales que pueden ser, por supuesto, debatibles. En el caso de la definición del responsable del archivo de concentración, dice, debe ser una persona con conocimientos y experiencia en archivística. ¿Qué más si no? En los archivos debe haber archivistas. Si yo voy a poner un consultorio, busco doctores. Si yo voy a poner un bufete contable, busco contadores. Si yo voy a poner un bufete jurídico, busco abogados. Si yo voy a establecer un archivo, busco archivistas, que son los que deben encargarse de los archivos. Y de preferencia, y sobre todo, archivistas profesionales, titulados de las muy diversas escuelas universitarias o técnicas en materia de archivo que hay por todo el país y cada vez más. Públicas, privadas, pero con conocimientos en archivística. Los últimos 25 años yo me he dedicado
a contratar, cuando me ha tocado dirigir algún área, de contratar archivistas. Es la primera y la única condición que yo les pongo. ¿Eres archivista? ¿Estudiaste archivística? Una vez que te dicen que sí, lo demás es muy sencillo, porque ya saben de qué les estás hablando. Cuando contratas a una persona que no es archivista, tiene uno que educarlo, capacitarlo, habilitarlo para que se desarrolle en la actividad. Y esto alarga muchísimo la curva de aprendizaje. Entonces, primera opinión y sugerencia. Si ustedes son responsables de un archivo, contraten archivistas. Además, están creando fuentes de empleo. Contraten archivistas y verán que es mucho más fácil el trabajo archivístico teniendo archivistas profesionales, licenciados en archivística o técnicos archivistas, gente que haya estudiado archivística. Esta plática de 1 hora tiene que ver con todo un tema, el archivo de concentración, así como seguramente se han dado las anteriores y las que siguen. Pero son motivo en estas escuelas de años de estudios de diversas materias. Un archivista no se forma con una plática de 1 hora. Podrá adquirir algunos conocimientos, podrá aprender algunas cosas, podrá adentrarse en algunas otras. Tal vez se podrá actualizar en lo último, sobre todo de materia tecnológica, en materia electrónica, sobre las funciones archivísticas. Pero no se forma un archivista con clases de 1 hora, ¿no? Necesita ser un titulado en la materia. Bien, en el caso de los archivistas del archivo de concentración, la Ley General de Archivos establece que este archivista debe ser designado por el titular de la dependencia. A diferencia del responsable del archivo de trámite, el archivo de concentración es un archivo de carácter genérico, de carácter general, institucional, englobador, que cubre a toda una institución, ya sea público o privada, repito, una institución académica, una institución pública de nivel federal, estatal o municipal. Entonces, en el archivo de concentración, en su nombre está su razón, se concentra, se reúne toda la información institucional de estas áreas para conservarla. Entonces, por eso su nombramiento debe ser establecido por el titular de la dependencia. ¿Por qué? Porque debe depender directamente de la coordinación de archivos. Les he estado hablando de los sistemas institucionales de archivos. Y los sistemas institucionales de archivos están basados en algo que se estableció hace muchos años. ¿Por qué se establecieron los sistemas institucionales de archivos y qué tiene que ver esto con el trabajo archivístico? Bueno, empecemos por definir qué cosa es un sistema. Un sistema tiene como fundamento que son un conjunto de reglas o principios que están interrelacionados, es decir, una serie de acciones o actividades interrelacionadas y que sirven o que funcionan de manera conjunta para un grupo o colectividad. Así, por ejemplo, cada vez que hablamos de la palabra sistema, nos podemos referir a un sistema jurídico, al sistema solar, por ejemplo, en cuestión de astronomía, al sistema circulatorio en cuestión de anatomía. Es decir, hay diferentes partes que forman un todo que lo hacen funcionar. Todo esto lo estableció un señor alemán con ese nombre difícil de leer, que estudió de manera específica las ciencias naturales y sociales y se dio cuenta que en el caso, por ejemplo, de las ciencias naturales, toda la naturaleza estaba interrelacionada, que las plantas se alimentaban de la tierra,
que la tierra se alimentaba de los seres muertos o de la descomposición de los seres, que había seres vivos que se alimentaban de las plantas, otros seres que se alimentaban de estos otros seres vivos, en fin, que todo era un círculo virtuoso para la sobrevivencia de la vida misma. Y los estudiosos de estas teorías llegaron a la conclusión de que esta teoría de los sistemas podía ser integrado también a las ciencias sociales, y los que estudian la cuestión archivística dijeron, ¿y por qué no creamos un sistema institucional de archivos? Es decir, si establecemos que la documentación tiene un ciclo de vida, este ciclo de vida deberá estar regulado de manera natural desde su nacimiento hasta su muerte. Perdón. Y para que esto suceda, es necesario que haya un sistema que así lo establezca. Y en materia de los sistemas, estos, como ya había comentado, son un conjunto, una totalidad de componentes. Estos componentes tienen que interrelacionarse, complementarse y apoyarse de manera completa unos con otros, buscando llegar a un fin. Para que esto suceda en los archivos, tiene que ocurrir algo que se llama el ciclo vital de la documentación. Eso había yo comentado. El ciclo vital de la documentación no es otra cosa que el periodo de vida que vive un documento. Así como los seres humanos nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos, también los documentos nacen, en el caso de la administración pública, por ejemplo, nacen a partir de la necesidad de cubrir una función para la cual estamos obligados los funcionarios públicos. Recuérdense que los que trabajamos en gobierno solamente podemos hacer aquello para lo cual estamos habilitados o capacitados o que una norma o una ley nos permite realizar. Entonces, esas atribuciones y funciones, generalmente establecidas en normas, en leyes, en procedimientos, en manuales, nos hacen generar tomas de decisiones. Es decir, tenemos que tomar decisiones sobre las acciones que realizamos. Y la generalidad de las veces, esas decisiones las plasmamos en documentos. Estos documentos no son otra cosa que el desarrollo y el desahogo de una actividad administrativa. Así como un tren corre sobre un par de rieles en la vía, así el ciclo vital de la documentación y los documentos corren por una de las vías y la administración pública corre por la otra, corren de manera paralela. Mientras se toma una decisión administrativa, se van generando documentos y van corriendo de manera paralela la una con la otra, generando papeles, y cada vez que se toman decisiones, se incrementan más estos documentos. Seguramente esto lo estableció de manera muy clara Jorge Nassif en la plática que dio hace algunos días, cuando habló de cómo se integran los expedientes a partir de la gestión documental. Entonces ya no voy a insistir más sobre esta manera. Sin embargo, esta documentación que se va incrementando poco a poco, llega un momento en que termina su actividad administrativa. Es decir, la función o la atribución para la cual fue establecida llega a su fin, por tiempos, por plazos, por cumplimientos, por lo que cualquiera de las razones que tenga establecidas en la ley. Una vez que cubre esta vigencia, la documentación llega a una etapa en la cual se considera un expediente cerrado, y al ser cerrado pierde valor administrativo. Cuando hablo de valor, me refiero a utilidad de uso, necesidad de consulta en las oficinas. Muchas veces sucede que
la gente que trabaja en las oficinas nos llama a los del archivo y nos dice, es que estos papeles ya no me sirven y más bien me estorban. Bueno, los archivistas sabemos que lo que está sucediendo es que la documentación está entrando en otra etapa de vida. Y entonces lo que hay que hacer es realizar una transferencia documental. Todo está dentro de esta teoría de los sistemas, no la pierdan de vista. Estamos estableciendo la teoría de los sistemas a partir de las vigencias documentales. El documento nace, crece, se reproduce y se cierra, pero no se ha muerto. Se cierra porque puede llegar a ser útil en algún otro momento que ya veremos más adelante. Bueno, este ciclo de vida está regido por la vigencia documental. En este caso, esta vigencia documental sobre valores, como lo establece la definición, administrativos, legales, fiscales o contables. A la derecha de la imagen pueden ver un cuadrito que dice vigencias documentales AT/AC total. Bueno, este es un pequeño extracto de lo que en materia de archivos es el instrumento más importante que debemos tener, el catálogo de disposición documental. Solo es una parte, el catálogo es más amplio, pero es una gran tabla en donde se establecen las series documentales que yo tengo en mi archivo y los tiempos de guarda o disposición que le voy a establecer. Cuando me ha tocado visitar algún lugar en donde tienen documentos, yo lo primero que les pregunto cuando tienen un caos o una aglomeración de documentos, les pregunto, ¿tienes cuadro de clasificación? ¿Tienes catálogo de disposición documental? Cuando la respuesta es negativa, no queda más que decirles, ahí está tu síntoma, ahí está tu problema. Primero, tienes que tener un cuadro de clasificación que te permita establecer las diferencias y variedades de la documentación que tienes. Y segundo, tienes que tener un catálogo de disposición documental que te diga qué hacer con ellos para que, digámoslo así, no te estorben en cierto momento o sepas qué hacer con ellos. Esto es, sepas disponer de la documentación. Y para eso hay que tener un catálogo de disposición documental. El cuadro de clasificación es el esqueleto que permite mantener el cuerpo archivístico de pie, que permite mantener este ser viviente que es el archivo de pie y en movimiento, estableciendo los diferentes series documentales que tenemos en nuestro archivo. ¿Por qué? Porque para cada serie documental estableceremos tiempos y valores distintos. Y estos tiempos y valores se dan en el catálogo de disposición documental, que no es otra cosa, digo yo, que la Biblia de la archivística. Si tú quieres tener un archivo y saber qué hacer con él, tienes que tener un catálogo de disposición documental. Los catálogos de disposición documental generalmente, y así lo establece la Ley General de Archivos, deben crearse a partir del principio funcional de desarrollo de actividades. Durante mucho tiempo se establecieron catálogos de disposición documental bajo el principio orgánico, es decir, se establecían las diferentes oficinas o áreas que generaban documentos y a partir de estas oficinas o áreas se daban los nombres de las series documentales que generaban de acuerdo a las funciones que desarrollaban ellos. Pero sucedía una cosa, en muchos casos las funciones que desarrollaban estas áreas se desarrollaban de manera horizontal o vertical, es decir, no era solamente un área la que tomaba todas las decisiones, sino que en muchas ocasiones había áreas superiores o áreas inferiores, administrativamente hablando, que tenían que tomar decisiones o incrementar documentos en los expedientes. O, en otros casos aún más complicados, eran decisiones de carácter horizontal. Un área desarrollaba una cosa y otra área de otra dirección o otra coordinación desarrollaba otra. Y entonces, a veces quedaban unos papeles en un lado y otros papeles en el otro. Para que esto no sucediera, se establece el principio funcional, es decir,
la documentación se va a agrupar, se va a reunir en expedientes y estos expedientes en series documentales de acuerdo a la función que se desarrolla institucionalmente. Esto independientemente de quién desarrolle la actividad. Aquí lo importante es la actividad misma, la función, la razón de ser. Bueno, para esto, los catálogos de disposición documental, repito, establecieron el principio funcional. Entonces, la lista de las series documentales, que en este momento son 244, en un cuadro de clasificación, deben establecerse de manera funcional. Aquí va otra opinión mía. El cuadro de clasificación aprobado actualmente y que se utiliza, el establecido por el Archivo General de la Nación, es un cuadro de clasificación que seguramente Jorge Nassif debe recordarlo perfectamente porque participaba en estos grupos del Cotecuca. Fue establecido hace muchos años y originalmente se hizo orgánico, luego se quiso convertir a funcional y lo que nos quedó fue un agridulce en donde hay algunas cosas funcionales y otras cosas orgánicas, y más aún, hay algunas series documentales que son tipos documentales y no son series. No es lo mismo un tipo documental que una serie documental. Una serie documental está conformada por expedientes que están conformados a su vez por tipos documentales, es decir, tipos distintos de documentos. Un plan, un programa, un estudio, un oficio, un aviso, en fin, diferentes tipos de documentos. Estos documentos, cuando tienen que ver con el mismo asunto, integran un expediente, y cuando tienen que ver con la misma función, integran una serie. Cuando tienen que ver con una misma atribución, integran una sección, y cuando tienen que ver con una misma institución, integran un fondo documental. Ese es el hilo de Ariadna que hace unir este ciclo vital de la documentación. Este es el enlace, el encadenamiento que nos permite que el sistema institucional empiece a formar una entropía de funcionamiento adecuado. Les voy a poner un ejemplo de lo que serían estas vigencias y cómo van avanzando los documentos. Supongamos, esto es un ejemplo, que yo coordino un asunto o llevo un asunto, desarrollo un asunto, me llegó un asunto a mi oficina que me permite ir integrando un expediente o varios, porque yo tengo a mi cargo una función que debo desarrollar. Y durante el año 2019 voy integrando información, documentos en mi expediente sobre este mismo asunto. Esto de integrar documentos sobre un mismo asunto, desahogando funciones, no es otra cosa que la gestión documental. Es decir, estoy gestionando un trámite administrativo desde el lado de los documentos. Supongamos que al finalizar el 2019, el asunto se da por concluido. No hay más que hacer. Se cerró, por cualquiera de las razones posibles. ¿Por qué se concluyó? Porque se desechó, porque terminó su vigencia, en fin, la que sea. Pero digamos que a final de 2019 se cierra la gestión documental. Y yo ya tengo mi expediente concluido y ahí lo tengo junto con otros 200 en una caja abajo de mi escritorio, en el mejor de los casos, o en el archivero que está allá al fondo, o en un mueble por ahí en donde tengo todos los papeles que he desarrollado durante este año. Pero ya no lo consulto. ¿Qué sucede en ese caso? Que comienza a contabilizarse su valía en cuanto a valores documentales. Es decir, cuando el documento, el expediente ya no me es de utilidad para desarrollar actividades en las oficinas, lo transfiero
Estos son los eslabones, las transferencias son los eslabones que unen a los tres tipos de archivo, el de trámite, concentración y el histórico. Lo transfiero a guardar en un archivo de trámite. Y de acuerdo con mi tabla, lo podemos ver aquí, en moradito, en guinda, en el archivo de trámite, yo establecí que lo voy a guardar 2 años. Entonces, eso significa que lo voy a guardar el año 2020 y el año 2021, porque la contabilización comienza al final de la gestión, no al principio del documento, sino al final. Entonces, mis 2 años concluyen al finalizar 2021. ¿Cómo establezco yo estos tiempos? Creo que esta es la verdadera ciencia archivística. Todo lo demás de coser expedientes, armar expedientes, foliar expedientes, integrar expedientes, todo eso puede definirse como técnica archivística, pero la verdadera ciencia archivística está en establecer la valoración documental. Yo establezco estos 2 años de guarda siempre basados en mis principios, procedimientos, políticas, criterios o manuales que yo pueda tener en mi institución. En ellos debe establecerse de manera muy clara cuánto tiempo tiene ese trámite o servicio que yo otorgué y que está reflejado en el documento para poderse reclamar, reabrir, reintegrar, denunciar, en fin, cualquier acción que me haga regresar a ese documento. Ahí debe establecerse. Generalmente es una decisión de carácter jurídico porque en alguna norma, en algún artículo de alguna ley, de algún manual, de algún reglamento, va a establecer cuánto tiempo dura esa actividad administrativa. En mi ejemplo, yo descubrí que duraba 2 años. Entonces, establezco 2 años de guarda en el archivo de trámite. Cuando estos 2 años de guarda se han cumplido, entonces realizo lo que en términos de archivo se llama transferencia primaria. Es decir, lo saco ya no de la oficina, sino del archivo de trámite y lo voy a mandar a una segunda instancia. Fíjense ustedes que en el año 2019 yo el documento lo tenía en la oficina. Generalmente las oficinas, por su instalación, por sus espacios, por su necesidad de trabajo, computadoras, escritorios, mesas, sillas, salas de juntas, en fin, necesitan espacios vitales para poder trabajar. Y muchas veces la documentación es muy voluminosa. Entonces, en el 2019 la saco de este espacio en el cual necesito oxígeno para seguir trabajando, necesito espacios, necesito luz para seguir trabajando, y la mando a un segundo espacio que es el archivo de trámite. Y en el archivo de trámite, que es un lugar un poco más reservado, que puede estar o debe estar cerca de la oficina, pero con características distintas. Ahí ya puedo tener hileras de archiveros, ahí ya puedo tener anaqueles, ahí ya puedo tener mobiliario que me permita aglutinar de manera voluminosa la documentación. Pero esa documentación, ese archivo de trámite, al recibir documentación de manera constante, en algún momento se va a saturar. Entonces, la decisión de mis 2 años también debe estar establecida a partir de las necesidades de espacio que yo tengo, que es el menos archivístico de las determinaciones, ¿no? Siempre deberán ser, primero, los valores administrativos, legales, fiscales o contables, los que me hagan definir el valor de mi documentación y después las necesidades de espacio. Cuando se cumplen esos años que habíamos establecido en el catálogo, llegamos a la segunda etapa que está aquí en color crema o amarillo, que es el archivo de concentración. Y de acuerdo a mi catálogo, yo establecí 3 años. Esto lo voy a guardar yo
en archivo de concentración. Generalmente, la guarda en los archivos de concentración es mucho más amplia que en los archivos de trámite o en la etapa de gestión documental. En nuestro ejemplo pusimos 3, nada más para que se notara la diferencia. Como pueden ver, en los archivos de concentración, los documentos permanecen más tiempo y además se reúnen documentos de todas las áreas. Los archivos de trámite, aquí en la zona guinda, cada área o dirección tendrá el propio. Supongamos que nuestra institución tiene 10 direcciones. Entonces, deberá haber 10 archivos de trámite. Pero solo hay un archivo de concentración. ¿Qué significa esto? Que aquí 10 van a alimentar 1. Por lo tanto, el archivo de concentración siempre deberá ser un espacio mucho más amplio, muchas veces más austero, pero mucho más amplio para resguardar documentación que estará mucho más tiempo. Este es el gran reto del trabajo archivístico. En ocasiones, cuando me ha tocado ir a instituciones de archivo, como de enseñanza archivística, como por ejemplo la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, los chicos estudiantes me preguntaban, ¿cuál es el mayor reto al que se enfrenta un archivista en una institución? Y yo siempre les decía, intentar convencer a sus jefes de que el archivo es valioso. Ese es el mayor reto. Y a partir de eso, yo he dedicado gran parte de mi vida profesional a formar archivistas, pero desde el punto de vista de administradores de documentos, no de organizadores de papeles. Eso lo aprenden en la escuela. Hay que aprender a administrar documentos lidiando y enfrentándose con decisiones de carácter administrativo, presupuestal sobre todo, y de otro tipo. Nunca hay dinero para el archivo, siempre el archivo es el último, ¿para qué quieres tanto espacio? En fin. Esto es la parte más difícil. Y tal vez de estas partes más difíciles, tener y constituir un archivo de concentración es lo más complicado. Aparentemente es un área tranquila, sencilla, sin problemas, porque los documentos duermen un sueño reparador. Sin embargo, los problemas administrativos y de manejo de espacios, de dinero y de necesidades siempre son muy grandes en el archivo de concentración. Es, repito, el patito feo de los archivos. Nadie lo ve. Es difícil que alguien lo vea el archivo de concentración. Y muchas veces lo confunden con bodegas o almacenes y dicen, bueno, pues como tienes espacio entre los anaqueles, pues ahí te meto unos muebles viejos, ahí te meto estas cajas, ahí te meto estas otras cosas, el árbol de Navidad de la oficina y ahí te van otras cosas, ¿no? Eso hay que defenderlo con uñas y dientes, ¿no? El archivo es para documentos, no es un almacén, no es una bodega. Bueno, cuando se hace esta transferencia primaria, la documentación se resguarda en el archivo de concentración los tiempos que tenemos establecidos de acuerdo a el catálogo de disposición documental. Y una vez que esto sucede, ocurre una especie, como si fuera una mariposa, como si fuera un gusano que estuvo guardado en un capullito, y cuando el gusano no llega a ser mariposa, cuando la metamorfosis no se da, el documento se da de baja. Es decir, una vez que pasan estos plazos y que la documentación ha perdido lo que se conocen valores secundarios, esta documentación, si no establecimos en el catálogo de disposición documental su conservación permanente, se convierte en simple papel. Entonces se sujeta de bajas documentales. Es el momento de tirar el papel. ¿Por qué?
porque ya no me sirve en la oficina, pero tampoco constituye un testimonio valioso como documento histórico. Esta es tal vez la decisión más difícil en materia de archivos. Y esta se toma, diría que se toma en el archivo de concentración, pero no es cierto. Con la nueva Ley General de Archivos, esta decisión se toma en el grupo interdisciplinario. Y aquí va otra opinión personal. El grupo interdisciplinario que establece la Ley General de Archivos dice de manera muy clara, estará integrado por los titulares de, y dan un montón de áreas de titulares, personas que por su formación y sus necesidades y para lo que fueron contratados, no son archivistas y no saben de archivos, pero ellos tienen que tomar estas decisiones. Es posiblemente al ser responsables de las áreas y ser los expertos en los documentos que producen, que sí, nos pueden dar una muy valiosa opinión y una muy valiosa sugerencia, pero, en mi opinión, siempre deberán ser asesorados por un archivista, porque el archivista tendrá que susurrarles al oído cuáles son estos valores administrativos, cómo identificarlos, estos valores legales, fiscales, contables, los valores secundarios, por qué sí guardar, por qué no guardar, en base a qué. Y de manera conjunta, por eso es un grupo interdisciplinario, deberán tomar la decisión de la baja o no de la documentación o de las transferencias de la documentación. Entonces, yo creo que a este grupo interdisciplinario falta integrarle de manera, decir, los titulares de las áreas y los expertos de archivos de cada área, ¿no? También deben formar parte de este grupo interdisciplinario. En la institución en la que yo estoy, afortunadamente, todos los titulares del grupo interdisciplinario efectivamente son los titulares de las áreas, pero todos sus suplentes son los archivistas. Yo metí a todos los archivistas como suplentes y en la generalidad de las sesiones son los suplentes los que llevan la batuta. Bueno, entonces, cuando la documentación no funciona, se da de baja. Y de acuerdo con la Ley General de Archivos, hay que donarla a la CONALITEG, es decir, a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, para que la convierta en libros de texto. Pero cuando la documentación sí es valiosa, sí encontré que la documentación tenía valores, se mandará al archivo histórico. Yo aquí hago un símil y digo que la parte color guinda es como la vida en la tierra, la parte color amarilla o cafecita es como el limbo y la parte verde es el cielo de los documentos. Porque todo documento que llega a un archivo histórico automáticamente se vuelve objeto de fetiche, ¿no? Es el gran documento, el documento que se conserva de manera permanente, el documento que es valiosísimo, el documento que tomó la gran decisión. Yo estoy seguro que más de uno en este momento de los que trabajan en oficinas y que nos estén escuchando, seguramente en su escritorio tiene uno de esos documentos que algún día se irá en el documento histórico. Todavía no lo sabe, pero ahí lo tiene. Bueno, en el caso de los archivos históricos, estos deberán llegar de manera permanente ahí. Esto es el ciclo de la documentación. Esto es un sistema institucional. Esto es el desarrollo del ciclo de vida de la documentación. Así se debe conservar la documentación. Toda esta documentación, mientras está en el archivo de concentración, las personas responsables del archivo de concentración deben asegurar, describir los fondos, más que describirlos, si el sistema institucional, la ley dice describir, si el sistema institucional está bien establecido, la descripción debe desde el principio. O sea, ¿por qué en el archivo de concentración se tiene que volver a describir? Ya debe venir descrita, porque mis transferencias me las deben realizar con inventarios incluidos. Entonces, el archivo de concentración no se describe, se asegura, sí. Se reciben las transferencias, se dan para préstamo y consulta de cierta manera, se conservan, se mantienen, se hacen los calendarios de caducidades, pero no se describe. Y sobre todo se promueven
secundarias o las bajas documentales. En los archivos de concentración se deben desarrollar también los dictámenes de actas de bajas documentales. Cuando la documentación se tira, siempre deberá haber un testigo, un documento que dé testimonio de qué es lo que estoy tirando, por qué lo estoy tirando, cuándo lo estoy tirando y quién se responsabiliza de tirarlo. Estos son los dictámenes y las actas de baja documental. En el caso del gobierno federal, el Archivo General de la Nación da su visto bueno para estas determinaciones. La coordinación de archivos de cada institución establece sus tiempos y movimientos, emite un acta y el grupo interdisciplinario la aprueba, se manda al Archivo General de la Nación, el Archivo General de la Nación da su visto bueno o no. Si da su visto bueno, procede tanto la conservación permanente o la baja documental. Si el archivo que no, pues nos dará sus razones por las cuales no, sobre todo en el caso de las bajas documentales. Cuando el archivo general identifica que dentro de lo que yo quiero tirar hay cosas valiosas, pues me pone un freno, ¿verdad? Establece esto. Jorge Nassif se dedicó durante muchos años como director del Sistema Nacional y de Archivos del Gobierno Federal a esta actividad. A mí también me tocó desarrollarla en su momento. Vamos a lo que sigue. Permítame porque estoy pasando algunas láminas que tengo yo aquí, porque mi presentación era mucho más larga, pero la estamos haciendo un poquito más breve. Bueno, las cuentas. Cuando uno está en un archivo de concentración, lo podemos identificar como parte institucional de archivos, como la unidad responsable de administrar documentos, y aquí hay una palabra importante, semiactivos. ¿Qué significa semiactivos? Que están en una etapa en la cual podrían ser consultados o no. Hay ciertas determinaciones, sobre todo de carácter jurídico, que tienen que ver con juzgados y tribunales, en donde de repente un documento muy antiguo de repente cobra validez y es necesario reconsultarlo. Esto debe ser contemplado siempre en la determinación de la valoración y de los tiempos de guarda de la documentación. Esta posibilidad de ser reconsultados. Entonces, la documentación debe guardarse hasta su destino final, esperar que se cumplan sus tiempos y momentos. Los usuarios de estas entidades se supone, de acuerdo con la antigua ley y con la antigua manera de administrar documentos, serían las autoridades y las entidades y personal que conforman la institución. Con los tiempos modernos de la transparencia y el acceso a la información, esto dio un vuelco. Con la posibilidad de tener acceso a la información pública, los ciudadanos se volvieron, si no usuarios, sí consultantes de esta documentación. Las leyes de transparencia permiten a la ciudadanía consultar documentación que esté en mi archivo de trámite o en mi archivo de concentración. Y están en todo su derecho de solicitarla. En el archivo histórico, la documentación generalmente, salvo muy raras excepciones, es de consulta abierta. Hay algunos archivos históricos que tienen consulta restringida por la delicadeza de la información que conservan, ¿no? Pero en su generalidad, los archivos históricos son de consulta abierta. Pero en el archivo de trámite y el archivo de concentración, a este grupo de usuarios hay que agregar a la ciudadanía. La consulta de estos archivos es de muy poca frecuencia, es decir, son documentos que acumulan polvo, que acumulan tiempo. Se guardan, pero pocas veces se consultan. Siempre tendremos que saber dónde están mis papeles, y para saberlo, mi mejor referencia es tener un inventario. Un inventario genérico, un inventario de carácter topográfico que me permita localizar, mapear la documentación, encontrarla de manera clara y tener también un calendario de caducidades. ¿Qué es esto? Un calendario de caducidades no es otra cosa más que una especie de agenda que me permite saber cuándo
puedo tirar papeles y cuáles le toca ser sometidos a diferentes procesos. En este calendario va a decir, este tipo de documentos ya les va a tocar en agosto, en septiembre, en noviembre, ser sometidos a disposición final. Y eso me permite también hacer movimientos en mi archivo de concentración, liberar espacios y recibir nuevas transferencias. O en su caso, remitir a un archivo de carácter histórico. La guarda de la documentación en un archivo de concentración no tiene que ser necesariamente dentro de la misma institución. Por su volumen, por su tamaño, por su dimensión, muchas veces los archivos de concentración se encuentran fuera de las instalaciones, en lugares grandes, en donde se instala anaquelería metálica generalmente, para evitar fauna nociva, y ahí se resguarda la documentación de un archivo de concentración. Y siempre lo que debe haber en un archivo de concentración como identidad es expedientes de trámite concluido, es decir, que el asunto administrativo que les dio origen, la función o atribución que generó la creación de ese documento, fue concluida, terminó. Cuando un documento va y viene del archivo de concentración a la oficina, es que estuvo mal transferido. Allí hay que revisar nuestros tiempos. En algún momento establecimos una temporalidad equivocada y tenemos que corregirla. El catálogo de disposición documental es muy noble, porque el mismo catálogo nos va diciendo, hey, aquí estás equivocado, hey, aquí cometiste un error. ¿Por qué? Porque la función de gestión documental y los trámites administrativos nos van a llamar la atención sobre esto. Nos van a decir, aquí estás equivocado. Y se vale corregir. ¿Sí? Se establecen las correcciones, se dan las justificaciones y en la nueva Ley General de Archivos se establece que para las series documentales llamadas sustantivas, es decir, las que dan razón de ser a la institución, debe haber fichas técnicas que permiten analizar la documentación de manera clara y establecer estos tiempos y movimientos. Todo esto constituye un archivo de concentración. Como les dije, es el patito feo de los archivos, pero tal vez es el más importante, porque ahí se gesta la documentación. Yo les agradezco que me hayan escuchado y estoy a sus órdenes por si tienen algún comentario, alguna cosa que proponer.